Estamos con quien va a estar encabezando entonces el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estamos con Carlos María Uriarte, muy bienvenido. Ingeniero agrónomo, máster en Economía y Ciencia Agrícola, hizo un posgrado en Nueva Zelanda, así que bueno, y ha estado al frente, de distintas instituciones asociadas justamente a la Federación Rural. ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día, Uriarte. No, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, ahora sí comenzó formalmente la transición, podríamos decir. ¿Cuándo se reúne con el actual ministro? Tenemos previsto justamente hoy, estábamos esperando la formalidad, por más que ya habíamos tenido algún contacto previo con Benech, mantenemos una relación. Probablemente el 27 sería el primer encuentro para dar inicio al proceso de transición, 27 ahora de diciembre. Bien. Bueno, usted se está incorporando a este gabinete, pero está, por ejemplo, para conocerse lo que será el contenido de la ley de urgente consideración. ¿Ha podido ver en materia de agro si hay algún articulado que refiera específicamente a lo que va a hacer su ministerio? No, la verdad que no tenemos conocimiento de nada de la ley. Nosotros venimos del Partido Colorado. Claro. Probablemente Ernesto tenga mayor información que yo, pero yo no manejo ninguna información. Ahora, y si usted tuviera que nombrar un par de ítems prioritarios que le gustaría abordar en un primer tiempo de gestión. Tengo propuestas que espero llegar a poderlas incluir siempre y cuando se permitan, ¿no? Nosotros entendemos que hay algunas leyes que refieren sobre todo a la institucionalidad agropecuaria que necesitan una modernización y una adaptación. Por ejemplo, la ley de colonización, la ley de línea. Recientemente ha habido un evento en línea, es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que ha demostrado tener algunos aspectos a mejorarse debido a un informe reciente de la Auditoría Interna de la Nación. Bien, antes de la entrevista hablábamos un poco de la experiencia de Nueva Zelanda, donde usted estudió, trabajó también. Nueva Zelanda, que más Cristian conoce Sí. más todavía porque su padre reside allí hace muchos años. Se suele citar como modelo también desde aquí, desde Uruguay. Y ni que hablar justamente en el tema agropecuario, productivo. ¿Qué vio de aquella experiencia de vivir, de trabajar, de estudiar en Nueva Zelanda que, por ejemplo, soñaría para nuestro país, donde tenemos características además muy similares, ¿no? Desde lo climático, quizás en materia también de población? Sí, bueno, nosotros vivimos 7 veces allá, nuestros hijos empezaron la escuela. Como productor siempre lo tuvimos como una imagen a la cual los podíamos reflejar. Pero para aquellos que no conocen del país, es un país que tiene un área relativamente similar a la de Uruguay. Es más grande, pero si le sacamos toda el área montañosa, el área productiva, es menos que la nuestra. Eran más o menos la misma cantidad, porque eran 3.800.000, pero ya son más de 5 millones debido a la prosperidad que ha tenido esa economía en los últimos años. ¿Y qué es lo que han hecho concretamente que hoy se los asocia a una especie de paraíso productivo, no? Más que productivo. A ver, ellos tienen una economía basada en el agro, fuertemente basada en el agro, como la tenemos nosotros. Pero la han impulsado desde el vamos. Estuvo claro que el agro debería ser el motor y así lo fue. Y es la única economía que integra el primer mundo que tiene una base basada en la agropecuaria. Y esa es la razón por la cual nosotros nos fijamos detenidamente en qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron. Y es lo que nosotros trataremos de adaptar al Uruguay. Pero valga también, hay que aclarar que si bien ha sido el país más próspero del mundo, 6 veces en los últimos 10 años, y más próspero significa no el más rico, sino en el cual la gente vive mejor y es más fácil hacer negocios. De ahí es que el llamativo que tiene Nueva Zelanda. Pero tienen ciertas carencias que están relacionadas a la amistad y a los conceptos de familia, que los debemos destacar y los debemos destacar como valores nuestros. Por eso nosotros creemos que hay mucho para adaptar, pero también conservar aquellas virtudes que ellos mismos aprecian de nosotros. Sí, una cosa que me ha permitido observar la experiencia de Nueva Zelanda es que prácticamente no encontrás parcelas sin plantar o sin trabajar. Es tremendo, ¿no? Y todo puede estar plantado a la vera del camino, al costado de la ruta, sin que nadie toque nada ni vandalice nada. Mira, ese es el grado de aprovechamiento cuando la rentabilidad es buena. Entonces, la competitividad por un espacio de tierra para poder producir solo lo va haciendo. Pero solo para dar una imagen de las diferencias entre un país y otro es la entrada al país. Cuando te recibe el aeropuerto de Auckland, tú entras y lo primero que sentís son pájaros, ovejas, y te da diciendo, usted está llegando a un país agropecuario. Bueno, cambiando de tema, seguiría hablando de Nueva Zelanda, pero para cambiar de tema,
Usted ha pasado por la Asociación Rural, por la Federación Rural, pasa ahora al Poder Ejecutivo. ¿Cómo siente en lo personal ese cambio? Porque ahora sí estamos del otro lado del mostrador. Ahora de la Federación Rural o de la Asociación le van a pedir también gestión y rendimiento a usted como ministro. Es lo que deben hacer. Entendemos que ahora lo vamos a hacer del otro lado del mostrador, pero nunca olvidando de dónde venimos, nunca olvidando los preceptos por los cuales nosotros estamos ahí, y lo interpretamos como una gran oportunidad para el sector, para poder llevar de primera mano y con todos los fundamentos las necesidades del mismo a dónde se toman decisiones. En los años que nos tocó estar del lado de los productores, nosotros nos preocupaba muchísimo encontrar en el gobierno, en los tomadores de decisión, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento, como en el Poder Judicial, mucha gente que desconocía nuestra realidad, que les costaba interpretar nuestra realidad. Y ni que hablar cuando habían preconceptos de por medio, que tuvieron demasiadas veces arriba de la mesa. ¿Preconceptos como cuáles? 4x4, sobre todo, que realmente está lejos de... También asociados al movimiento Un Solo Uruguay, ¿no? A veces esos preconceptos incluso, ¿no? Bueno. Usted dice, este gobierno ninguneó al movimiento Un Solo Uruguay y que usted le va a dar cabida en el sentido de, bueno, sí, de escucharlos y de atender en todo caso cuáles sí, son los planteos. Sí. A ver, recordemos el origen de Un Solo Uruguay. Un Solo Uruguay se originó cuando las gremiales, ahí nos tocaba a nosotros mismos estar solicitándole una entrevista al presidente Tabaré Vázquez para trasladarle los momentos, la necesidad que estaba pasando el sector, y el presidente en ese momento nos contestó que no tenía lugar en su agenda, estábamos en diciembre, y teníamos que esperar a febrero para atenderlo. Eso realmente explotó en el interior del país y provocó aquel movimiento grande de enero del 2018. Pero ¿qué siente usted que no se atendió, digamos, que faltó sensibilidad, como en algún momento se habla con respecto a la situación de los productores en nuestro país, de la situación del agro en general? Bueno, en ese momento, refiriéndome a Un Solo Uruguay, porque Un Solo Uruguay es un movimiento espontáneo, social, que no engloba solo al sector agropecuario, sino a todo el interior del país. Esa gente estuvo en la Torre Ejecutiva a entrevistarse una vez y después no lo atendieron más. Y hay una foto clásica del expresidente Mujica pasando por delante sin saludarlos, que habla por sí sola de a lo cual me refiero de ningunear a personas que representaban al interior productivo, al interior de trabajo. Y siguen estándolo, y se van a mantener haciendo lo que hacen, que es un movimiento apolítico, elaborando propuestas desde su punto de vista y criticando lo que consideran criticable. Desde el gobierno entrante se ha hablado que en marzo podría haber una suba de tarifas. Usted, me imagino, como representante del sector productivo, lo debe estar mirando con mucha atención. ¿Qué es lo que entiende debería hacerse? Hay tarifas diferenciadas hoy por hoy para el sector productivo, pero ¿deben aumentar? ¿Podrían aumentar? ¿Cuál sería ese costo? A ver, lo que nosotros entendemos y lo que vamos a aspirar es que el combustible exprese el precio que debe expresar. En ese momento, si las correcciones se hacen ahora o se hacen después, bueno, Dios lo dirá. Pero hay además otros costos adicionales que tiene el propio precio de los combustibles que paga el sector productivo, que no debería pagar. Y vamos a tratar de sacarlos para dejar exactamente el precio que corresponde pagar, porque si no le estamos sumando ineficiencias que no le corresponden. Y estamos a su vez haciendo hasta transferencias a otros sectores que quizás tuvo su razón en su momento, y me refiero al subsidio a las empresas de transporte urbano, que hoy no lo tienen. Hoy las empresas de transporte urbano están mucho mejor que muchísimos productores. Cuando usted habla de combustible, ¿habla en general o habla del gasoil del sector productivo? Me refiero más que nada al gasoil porque es el insumo fundamental del sector productivo y de trabajo de nuestro país. Pero sobre el resto de las tarifas que le planteaba Cristian, porque bueno, esto de que el gobierno actual no las va a ajustar ahora en enero como está previsto en general, lo va a tener que hacer el gobierno nuevo cuando asuma. Usted siempre dijo, las tarifas deben bajar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Empieza a haber una especie de, es lo esperable, de contradicción, ¿no? Quizás entre los reclamos de bajar las tarifas cuando estaba al frente de la gremial y ahora entender que ese ajuste es inevitable. A ver, nunca vamos a dejar de luchar porque las tarifas no tengan recargos extras y en realidad tengan el valor de la generación, más que nada al sector productivo, más que nada.
porque es el que tiene que salir a competir en el exterior y si nosotros le estamos agregando costos extras, le estamos bajando su competitividad. Todo lo que ocurra de acá hasta marzo es lo esperable. Es lo esperable y más cuando hay un cambio de partido en el gobierno. Vamos a tomarlo como nos lo entreguen en marzo y vamos a tener de tenerlo lo más claro posible para poder tomar las medidas respectivas. Pero el horizonte debería ser eso. Nosotros desde el Ministerio vamos a luchar para hacer lo posible y entendemos que hay margen para trabajar, sobre todo en esos aspectos que me refería. Entendamos que hoy el país tiene, en el caso de la energía, tiene una matriz energética muy envidiable, que todos deseábamos, de generación renovables, limpias, en base al viento y en base al agua, pero sin embargo los beneficios de los costos de esas tarifas no se han trasladado ni a la población ni al sector productivo. ¿Y la situación de la carne? Porque usted dijo que se podrían haber tomado medidas más concretas que las que se tomaron, donde finalmente fueron los propios frigoríficos los que terminan de alguna manera haciendo algún descuento al consumidor, pero no por parte del gobierno, ¿no? Con la situación de la situación de la carne en general. Tú te refieres al precio de la carne del consumidor uruguayo. Sí. La situación del mercado de la carne hoy es que China se está llevando todo lo que producimos y por ende hoy somos los campeones mundiales en venta de precio, por el precio de nuestra carne, cosa que nunca pasó. Y eso lo tenemos que explotar. Como país pequeño debemos maximizar los ingresos que obtengamos por la venta de nuestros productos. Ahora, también tenemos que reconocer que somos un país cuya cultura tiene a la carne incorporada en su dieta. Y eso lo tenemos que defender. Entonces, lo que nosotros manifestamos era el apoyo a una propuesta de los carniceros, quienes le pidieron al gobierno rebajaran el IVA, que tampoco es mucho, porque era un 10%. Rebajar el IVA, sobre todo para las fiestas, y que la gente pudiera acceder. Sí, por un plazo de un mes, decían, ¿no? Un mes, porque si uno lo lleva más tiempo ya tiene otras consideraciones. Pero un mes, y durante las fiestas, tuviera esa sensibilidad. Me parece un error no tomar en cuenta que es una propuesta, reitero, de los carniceros, que nosotros los consideramos pertinente. Pero independientemente de ello, nosotros vamos a tratar de trabajar para que la carne, a pesar de que tengamos la virtud de ser los países que venden más cara su carne en el mundo, bueno, que podamos también defender el acceso a la carne para los uruguayos. Medidas o formas pueden haber muchas. Hasta ahora la veníamos haciendo con la importación de carnes de otros países productores, buenos cortes, como Paraguay, como Brasil, que estaban mucho más baratos. Pero eso cambió también y le llegó el buen precio, la mejora de los precios a ellos y bueno, tendremos que trabajar en otras medidas para hacerlo posible. Ahora, además del sector productivo, para controlar el déficit fiscal, ¿hay que aumentar tarifas? Y bueno, hay muchos economistas que así lo refieren, ¿no? Yo creo que en el gobierno electo hay un claro compromiso de no verlo por el lado de los impuestos, ¿no? Las tarifas, digo, es un tema que realmente yo no manejo. Me preocupa no tanto el ajuste de las tarifas naturales, pero sí el ajuste de tarifas por razones artificiales, por razones de necesidad de cubrir ineficiencias en otras partes del Estado. Y por último también le queríamos preguntar, porque usted cuando era presidente de la Federación Rural, en algún momento se refirió al tema de los trabajadores rurales y las 8 horas. Donde dijo que eso no se adaptaba demasiado, digamos, que a la realidad del campo, ¿no? Que en este gobierno, en los gobiernos del Frente Amplio, es considerado un logro las 8 horas. ¿Cuál es su opinión ahora? Y mi opinión que digo, y lógicamente, el gobierno actual lo ha utilizado como un logro que en determinadas partes o sectores del agro es aplicable. Pero hay otros sectores que no es aplicable las 8 horas. No ha sido ni es. Por ejemplo, en el sector ganadero, los días que llueve y hay tormenta eléctrica, no se debe salir al campo porque es muy peligroso. Aún seguimos teniendo accidentes de gente que trabaja. Y a veces pasamos 2 o 3 días sin trabajo, o la gente se retira y se va a pasar con su familia. Y después vienen los días buenos y hay que recuperar todos los trabajos que se habían hecho. Entonces, la aplicación en la realidad, en el día a día del campo, no se ajusta realmente mucho a las 8 horas. Por eso que eso es lo que yo digo siempre. Ha sido un logro, obviamente, y respetable. Pone orden, por ejemplo, pone mucho orden en el sector forestal. Pone mucho orden en alguna parte de la granja. Y evita casos de explotación también. Sí, evita, que los hubo, pero también yo creo que hemos avanzado bastante en todos esos aspectos.
Y lo bueno, lo que se ha hecho bien hay que reconocerlo, pero tampoco implica el éxito o el no éxito entre las relaciones de trabajadores. Creo que en ese sentido se puso las 8 horas, pero se hizo mucho daño en la división entre el generador de trabajo y el trabajador. Así como una cosa es buena, creo que también se fue contra una relación que era sigue siendo muy fraterna. Por último, Uriarte, bueno, está el tema de UPM2 también que se va a instalar, donde hay muchas expectativas, sobre todo por el tema de paliar un poco el déficit fiscal. Pero hay sectores que están realmente golpeados, ¿no? Sí. El sector lechero, quizás el sector arrocero, ya ha establecido contacto con ellos, ya han traído, digamos, sus propuestas, reivindicaciones. ¿Cómo se está trabajando con aquellos sectores que están sufriendo en estos momentos? Sí, sí, estamos en estrecho contacto con todos ellos. Ya tenemos una hoja de ruta que le llamamos, que ha sido puesto a consideración y va a ser, porque todas esas cosas hay que irlas adaptando. Destacando sobre todo el arrocero, que hace muchísimos años viene sufriendo, viene reduciendo su área de siembra, a pesar de ser un sector muy activador de la actividad a nivel interno, y de la lechería, ¿no? Y la granja que está desarmada, digo, son aspectos que son prioritarios para nosotros y estamos en estrecho contacto con ellos. Ingeniero Carlos María Uriarte, futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, muchísimas gracias por esta visita a Buen Día Uruguay. Vamos a seguir conversando de aquí en más. Si Dios quiere, el agradecido soy nosotros porque realmente es un sector que está ajeno a la población urbana y es de sumo interés para nosotros mantener un estrecho contacto con ellos. Muy bien, muchísimas gracias.